¿Qué ocurre cuando un socio de Consilio y un invitado externo conversan en igualdad de condiciones? Independientes. Un diálogo de tú a tú, que versa sobre 3 valores que hoy son más relevantes que nunca: independencia, transparencia y relaciones a largo plazo. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Es un placer tenerte aquí en las oficinas de Consilio y poder iniciar juntos este proyecto, ¿eh? Para nosotros es un honor tenerte por aquí. Bueno, encantado de estar aquí y de que os hayáis acordado de mí e invitarme a compartir estos momentos y estos comentarios sobre temas tan importantes en nuestro sector. Muy bien. Oye, por empezar, algo que para nosotros es la base de todo, para vosotros también, la independencia, ¿no? La independencia, que es un concepto que a veces se malinterpreta. ¿Qué es para ti la independencia en el mundo financiero? Bueno, la independencia, todo el mundo habla de ella, ¿no? Es un concepto como muy manido, ¿no? Y luego al final la independencia es simplemente pues tener libertad de tomar decisiones pensando solo en el interés del cliente, ¿no? O sea, que la independencia es dependencia o una única dependencia, que es el interés del cliente, ¿no? En el mundo que nos movemos, en el sector financiero, pues esto significa pues estar un poquito al margen del interés de las grandes organizaciones o de algunas campañas comerciales. Y en el plano personal y profesional, como sabes, es bueno, pues mantener tu independencia de criterios, tus convicciones, que en muchos momentos es una cosa que no es ni mucho menos fácil, ¿no? Es decir, a veces se subestima el esfuerzo que implica el tener posiciones o convicciones propias en un sector que está muy influenciado por modas, tendencias y lo que llamamos momentum. Total. Pero bueno, vosotros también lo vivís, ¿no? El ser un poco apóstoles de la independencia. Entonces, ¿cómo vivís? ¿Cómo creéis que cambia la relación con el cliente cuando actuáis y os comportáis bajo estos criterios de independencia que son tan importantes? Bueno, yo te diría que al final, como tú bien has dicho, cuando no hay intereses comerciales, al final se quita de alguna forma una barrera que hace que lo que tú trasladas al cliente pues tenga un mayor valor en el sentido de que él sabe que está en el centro de la relación y que en definitiva no existen conflictos, intereses ocultos que a veces llevan a malentendidos y de alguna forma sin sesgos se consigue que el cliente realmente vea que lo que estás en todo momento priorizando son sus intereses. Nosotros al final la independencia lo que vemos es que crea un vínculo más sólido y duradero con los clientes, ¿no? También en nuestro sector y en otros muchos se habla mucho de la transparencia, ¿no? Transparencia como concepto fundamental en la relación con los clientes. Pero ¿por qué crees que resulta tan difícil aplicarla de verdad en esta relación comercial con los clientes? Bueno, yo te diría, en primer lugar, en nuestro sector, específicamente en el sector financiero, como pasa en otros sectores, digamos, manejamos una información y unos tecnicismos, un lenguaje que es difícil que llegue a aquel que no es un experto. En ese sentido, se puede ser transparente, pero a la vez que el cliente no entienda nada de lo que le estás diciendo. Entonces, esa transparencia mal entendida, al final lo que se traduce es una cierta desconfianza porque el cliente no entiende, ¿no? Yo creo que todos en el sector financiero tenemos que hacer un esfuerzo, especialmente quienes tratamos con clientes privados, como es vuestro caso, como es nuestro caso, en dar un mensaje que sea accesible al inversor, porque realmente no hace falta complicar las cosas para explicar lo que son realidades muy sencillas. Hay que huir de determinados tecnicismos e incluso de mucho anglicismo que utilizamos en nuestro sector para
contar las cosas con sencillez y que el cliente, gracias a esa, bueno, pues a esa comunicación fluida y sencilla, pues realmente vea que la transparencia para él es una fuente de confianza, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que la transparencia es difícil de aplicar porque requiere que esté en el ADN de la compañía. Es decir, si tú en tu compañía, en las relaciones, en los equipos, no hay transparencia, es muy difícil que después hacia afuera pues prestes esa transparencia, ¿no? Seas así de transparente. Y también porque, de alguna forma, lo que estás haciendo es desnudarte, te estás haciendo más vulnerable, ¿no? Pero al final la gran, digamos, el gran premio, la gran contraprestación de esa vulnerabilidad querida por quienes tratamos de actuar con la máxima transparencia es cimentar la confianza del cliente, creo, ¿no? Si tú tuvieras que pensar en un momento en el que esa transparencia ha sido clave a lo largo de vuestra trayectoria, ¿qué situación evocarías? Pues es difícil, ¿no? Porque como tú has dicho, la transparencia no es un acto, es una actitud. O sea, no es hoy voy a ser transparente y lo voy a dejar de serlo mañana, ¿no? Entonces es una forma de afrontar la relación con el cliente de una manera continuada, y yo creo que a él lo que le permite es ver si realmente su interés está en el centro de tu servicio, ¿no? Le permite percibir dónde están tus incentivos personales, profesionales, a corto o largo plazo. Y entonces yo creo que es una actitud que es la actitud que genera la confianza. Cosas que hacen que nosotros podamos decir que somos transparentes, además de esta actitud continuada, pues bueno, pues una transparencia total en cuál es la estructura de comisiones y lo que eso implica a la hora de los incentivos económicos. Nosotros somos totalmente transparentes en comunicarle dónde y por qué tenemos invertido su patrimonio. Todas nuestras comunicaciones después de muchos años, que son mensuales, las tenemos publicadas para que nos, entre comillas, nos audite en nuestros buenos momentos y en nuestros muchos malos momentos, y a pesar de todo siga queriendo estar con nosotros, y eso son las cosas que nosotros consideramos como parte esencial del servicio, pero no es un acto, no es un día, es un proceso, es una manera de pensar y actuar. Otro de los compromisos que nos identifican es construir relaciones a largo plazo. ¿Cómo crees que cambia la forma de trabajar cuando estas relaciones son a largo plazo? Yo creo que cambia totalmente, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? O sea, cuando tú estás pensando en el largo plazo, pues primero te olvidas del corto plazo y empiezas a valorar, y a que el cliente valore cosas como la consistencia, como la coherencia, la honestidad, y claro, todo el diálogo con el cliente cambia, dejar de centrarte en temas absolutamente puntuales y del corto plazo a intentar construir una relación a largo plazo que te lleva a escuchar, a entender, a comprender cuáles son sus necesidades y a él a entender y a comprender cuál es tu forma de responder a las mismas, ¿no? No sé, eso se lleva en el ADN, ¿no? Nosotros en nuestra empresa, en Cartesio, pensamos que si en la relación que tenemos con los clientes él no respira desde el día 1 este largo plazo, es que en algo nos estamos equivocando. Pero claro, el problema es que está muy bien el largo plazo, pero luego lo tienes que compaginar con, ¿sabes?, con el día a día, ¿no? Con las necesidades a corto plazo del cliente, incluso las de tu propia empresa, ¿no? Y ahí es donde está la dificultad. Y vosotros, bueno, también lo vivís. ¿Y cómo crees que en Consilio podéis compaginar esta visión clara que tenéis a largo plazo con las apreturas y las limitaciones y las esclavitudes del corto plazo? Pues te diría que, bueno, entendiendo profundamente cuál es la situación del cliente y sabiendo distinguir entre lo urgente y lo estratégico, ¿no? En ese sentido, pues de alguna forma planificar en capas, de tal forma que haya
pues una parte del patrimonio que se oriente hacia las necesidades más perentorias, más urgentes, y otra, o de cobertura, y otras partes del patrimonio que se inviertan más a largo plazo, enfocada claramente al crecimiento del capital, ¿no? De alguna forma, coincido plenamente contigo con lo que has dicho, ¿no? El largo plazo también tiene otra, digamos, otra acepción que es clave, que es hacer que el cliente entienda los beneficios del largo plazo y los riesgos del corto plazo, ¿no? Porque lógicamente somos cortoplacistas, y más en esta época tan fluida, ¿no? Ni líquida, ya una época gaseosa en la que la información viaja de manera totalmente sin orden ni concierto y a una velocidad tremenda. Pues esa inmediatez te hace ser un inversor de corto plazo, ¿no? Con la noticia, con la última noticia, ¿no? Y racionalizar y conseguir que el inversor, pues de alguna forma, piense en el largo plazo y los beneficios de ese largo plazo, es una tarea didáctica esencial, que me ha gustado mucho, como lo has comentado, desde cómo respira desde el minuto 1 de la relación. Después, por otro lado, hay que adaptar también esa relación a largo plazo, la estrategia a los cambios, tanto del cliente, de la situación en particular del cliente, como de la situación de los mercados financieros. Y para nosotros, que trabajamos con familias, una de las claves de la relación a largo plazo es tener un enfoque multigeneracional, en el sentido de que estás hablando con una familia, no estás hablando con una única persona, sino que estás planificando, invirtiendo con un horizonte de inversión, pero que son varios horizontes de inversión porque hablas con diferentes generaciones, ¿no? Ahí tratamos de poner mucho énfasis para que todas las generaciones se sientan involucradas en esa continuidad a largo plazo. Bueno, Juanje, este año, vuestro 10º aniversario, debéis estar encantados, ¿no? Habéis recibido 2 pedazos de premios, de Citywire y de Fans People. ¿Cómo lo vivís internamente? ¿Cómo se vive este reconocimiento por estas 2 instituciones tan importantes en nuestro sector? Bueno, pues yo te diría que haber recibido los premios de Citywire y de Fans People ha sido, pues, una enorme alegría y satisfacción para todo el equipo, ¿no? Lo recibimos, pues, con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, ¿no? Validan, creemos, el trabajo que venimos haciendo y, de alguna forma, pienso que refuerzan el compromiso con los valores que defendemos, ¿no? La independencia, la transparencia, la visión a largo plazo y, cómo no, están al final reforzando lo que son, pues, nuestros pilares desde el principio, nuestros pilares, que son claramente la personalización, como tú bien sabes, y la coherencia, ¿no? Y, como no, la independencia. Yo te diría que al final esto, que es una gran alegría, pero a la vez supone también un reto, que es mejorar, seguir mejorando el estándar, y es una invitación a seguir creciendo y a seguir mejorando para nuestros clientes, ¿no? En esa mejora, o en qué significa para los clientes y qué significa de alguna forma para el mercado, ¿qué piensas que estos premios suponen para el mercado y para los clientes? Hombre, yo creo que son importantes, ¿no? Es decir, cuando recibes un premio, dices, bueno, el premio, por un lado, el principal premio es que el cliente esté conmigo, ¿no? Pero bueno, este reconocimiento externo de lo que es tu forma de hacer las cosas, tus principios, tus valores, pues yo creo que también ratifica mucho la elección que ha tenido el cliente al buscar tus servicios, ¿no? Y luego tiene como contrapartida, que es una contrapartida dura, que es que la nobleza obliga. Es decir, una vez que consigues tú este nivel de reconocimiento y de profesionalidad y a tus principios y a tus valores, ya no los puedes perder. Con lo cual, por un lado, te doy la enhorabuena y luego, pues, vas a tener que seguir currando para mantener el estándar al nivel donde lo habéis llevado.
Pues muchas gracias y oído queda el consejo y el reto, Pues que es nada. bienvenido. Pues nada, encantado de haber estado aquí con vosotros, compartir estos momentos. Enhorabuena por los premios y esperemos que los próximos 10 años sean igual de buenos e igual de exitosos que lo que habéis tenido hasta ahora. Pues muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Consilio y por haber podido comenzar esta serie de diálogos que pensamos también pues son una fuente para nosotros de volver a pensar con amigos, con colegas del sector que tenemos una visión compartida y de alguna forma de plasmar cuál debe ser nuestra orientación para los próximos 10 años. Pues nada, así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias ti. por contar conmigo. La independencia, la transparencia y las relaciones a largo plazo no son solo valores. Son compromisos reales que generan confianza. Y esa confianza es la que ha llevado a Consilio a ser reconocida como mejor EAF en los premios Citywire España 2024 y mejor asesor de EAF española en los Funds People Awards 2025. Dos hitos que avalan un modelo distinto de asesoramiento y que confirman que, cuando los valores se sostienen en el tiempo, el mercado y los clientes lo reconocen.